Pues hola a todas y todos, mi nombre es Pedro Cano, padre de día en mi proyecto Campurquet en Ibiza, miembro del GEA, el Grupo Educación Alternativa de la isla, miembro de la cooperativa Madres y Padres de Día Ibiza y miembro de nuestra querida Red Nacional de Madres y Padres de Día que hace posible esta entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Ares González y me da mucho placer poder tenerlo aquí en este encuentro con personas notables. Y nada, aquí ya te puedes presentar, Ares, y vamos para el lío. Como persona notable me tocará presentarme, pero bueno, yo creo que más que notable, que somos personas que hemos remado, que llevamos tiempo ya remando en esto de la educación infantil, en esto de lo mejor para los niños, en esto de lo mejor para las familias. Así que, bueno, digamos que hay una trayectoria detrás de años. Yo soy también padre, que esto es como para mí muy importante, pero padre de 4, ¿no? Porque estoy ahí cuatripitiendo para empezar para hacerlo mejor. Y luego, pues nada, soy experto en crianza, en educación y organización familiar, ¿no? O sea, que trabajo como un poco estos tres palos, que son los que movilizan un poco que los niños y las niñas estén bien y que las familias estemos bien y que en las escuelas haya como más, se pueda estar mejor y que se aprenda con sentido, ¿no? Así que bueno, dedico toda mi vida a esto y bueno, podríamos alargarlo infinito, pero más que nada, pues esto. Pues súper. Pues vamos para allá. Pues la primera pregunta dice, experiencia y valor en la primera infancia. Como profesional, ¿cómo calificarías o qué destacarías de la importancia en la primera infancia? Bueno, yo creo que o sea, da igual qué autor cojas o autora cojas, especialista en lo que es los niños y las niñas, ¿no? Lo que es especialista en la infancia, en sus necesidades, en su desarrollo, da igual cuál cojas, te van a decir, la edad más importante de la vida de una persona son los 6 años. Y dentro de los 6 años, los 3 años. Y dentro de los 3 años, el año. Y dentro del año, el primer mes. O sea, cuanto más abajo, más importante es lo que hacemos. Y esto es lo que es la huella que hace que luego todo lo demás se desarrolle, ¿no? Digamos que en infantil, en el 0,6, yo tengo como mucha cultura de 0,6 porque me considero del 0,6, ¿no? Pero en el 0,3 todo es como si estuviéramos hablando como de una planta de bambú, ¿no? En ese sentido. No se ve, pero que no se vea no quiere decir que no haya una huella muy importante. Entonces, la importancia en el 0,3 y de la etapa de la primera infancia es fundamental para el buen desarrollo de los niños y las niñas. De hecho, ahora, eso lo han dicho los autores durante toda la vida, autores que llevan 100 años, pues da igual quién cojas, Piaget, Froebel, Pickler, eh, Couturier, Malaguchi, da igual quién cojas. Eh, Ahora, con todos los avances de la ciencia, pues viene la neurociencia y nos dice que después de estudiar el desarrollo del cerebro, lo más importante ocurre en esta etapa también, ¿no? Y ocurre en los 2 años, que ya se empieza una poda sináptica en el que el cerebro quita lo que no necesita y lo que sí necesita se lo queda, ¿no? En ese sentido. Y entonces vamos viendo cómo es tan importante todo lo que hacemos por los niños y las niñas en esa primera etapa y cómo algo tan sencillo como, por ejemplo, que no acompañemos a un niño o una niña a gestionar bien sus emociones, a validarlas y a expresarlas, y a que pueda mm, expresarse y luego ayudarle a regular eso, ¿no? Entender eso, hace que si eso no lo hacemos, en el cerebro se codifica como en una cultura, por decirlo así, de estrés. Entonces el cerebro está en modo estrés todo el tiempo si no acompañamos a los niños en esto. Que yo lo veo cuando, o sea, yo en Instagram, que tengo mucha actividad, hago rondas de preguntas constantemente y me pregunto, no, es que mi hijo tiene 8 años y tiene rabietas. 8 años y rabietas no conjuga bien. No conjuga bien. Algo ha pasado en ese cerebro porque no conjuga bien, ¿no? Luego podemos saber qué entiende cada uno por rabietas, que cada uno lo hace sin juzgar, ¿eh? Porque Claro, cada uno lo hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Pero a partir de los 3 años y medio, 4, el cerebro evoluciona y puede las rabietas ya no tienen esa dimensión, ¿no? Ya estaríamos hablando de otra cosa. Puede ser enfados, puede ser lo que sea. Pero así que hay cerebros, y lo veo porque está en el aula muchos años, en el que todavía se queda eso codificado y cuesta mucho, ¿no? Porque se ha dejado esa huella. Por lo cual, la importancia de la primera infancia es indiscutible. Para mí sería la palabra indiscutible. ¿Qué pasa? Que a nivel social, pues eso falta por darle ese valor, o no porque la gente no le dé ese valor, que cada vez se está dando más valor, pero falta que haya un reconocimiento a la etapa y a las profesionales que están trabajando en ella. total. O sea, al final es la base. Sí. Así que bueno,
ahí andamos, remando también para esto. Súper. Pues vamos con la segunda, que dice necesidades. Si Mm. hablamos de necesidades del niño, entendiendo estas como vitales, ¿cuáles destacarías o crees importantes para profundizar más? Pues mira, me voy a mojar y voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Estamos hartos de hablar de la pirámide de Maslow como las necesidades vitales, en la que pone lo primero la alimentación, el sueño tal. Esto yo después de observar y observar a niños, para mí no es lo más importante. Lo más importante para un niño o para una niña es el vínculo con sus figuras de referencia. Antes que comer, antes que dormir. Eso forma parte, es el segundo escalón. Pero el primer escalón para un niño o para una niña, porque cuando hablamos de la pirámide de Maslow, eh, ¿quién soy yo para contradecir, ¿no? Una teoría tan refrendada? Pero si observas la realidad, un niño necesita la presencia de sus padres, necesita que responda, o de sus madres, que respondamos a sus necesidades por encima, necesita la presencia por encima de comer o dormir. Porque si eso no está, sabemos que la huella que genera es mucho mayor que la huella que genera el no comer o el no dormir, que también es una huella grande. Ojo que aquí las necesidades son importantes en general. Pero por eso cuando escribí Educar sin GPS, el primer capítulo se llama Tu presencia determina su desarrollo, porque es la base. La base es la presencia que tenemos, el vínculo que tenemos, el apego que tenemos. Aprovecho para decir, utilizando que me dejas el micrófono, que hay mucha gente angustiada con que su hijo no tenga apego. Es imposible no tener apego. Otra cosa es que podamos hablar de un buen apego o un mal apego, pero en cierta manera, si respondes a las necesidades de tu hijo, vas a tener un buen apego. Que la gente se vuelve. Ahora tenemos todas estas teorías del apego seguro o inseguro, pero nos volvemos loquísimos y en general los casos no son, o sea, aunque hay, pero si tú haces más o menos que respondes a las necesidades de tu hijo en un porcentaje alto, lo normal es que tengas un apego seguro, ¿no? Pero la gente se angustia todo el rato ya y lo nombran, ¿no? ¿Mi hijo tendrá un apego seguro porque no se despega de mí? No, tu hijo está muy sano y lo que quiere es estar cerca de ti porque es lo que le da seguridad. Y cuando ya tenga esa seguridad, luego pues se separará. Y entonces también me escriben y me dicen, mi hijo no tiene un apego seguro porque se separa de mí y no dice adiós. Digo, no, tu hijo también tiene un apego seguro, lo que pasa es que está experimentando su independencia, que es lo que tiene que hacer al año, a los 2 años, porque tiene que explorar el mundo y hacerlo. Entonces, volviendo a las necesidades del niño, la primera y fundamental para mí es el vínculo. El vínculo, el apego que tenemos con él, ¿no? Esa es la necesidad vital. Ya seamos su padre o su madre, o si somos madres o padres de día, el vínculo que generamos con los niños que tenemos, o si estamos en una escoleta o en una escuela, pues el vínculo que hacemos. Esa es la parte fundamental. ¿Cuál es la segunda parte? Pues los cuidados. Los cuidados para mí son sueño, alimentación, higiene, temperatura y movimiento, ¿no? Esas son las 5 cosas que necesitan los niños. Y recuerdo algunas, porque es verdad que hay algunas que no se tienen muy en cuenta. Bueno, sueño, es claro, ¿no? El niño necesita dormir. Y esto yo tengo una frase que digo constantemente, con el sueño no se juega. Si algo hay que invertir en que los niños duerman bien. Y esto también es una nota importante para centros educativos o proyectos, porque hay veces que no, bueno, no es nuestra función que los niños duerman. Sí, sí, es nuestra función que los niños duerman. No, nuestra función no, es nuestra función ayudar a esa familia que tiene dificultades con esto para que su hijo duerma bien y puedan dormir mejor. Porque si todo el mundo duerme mejor, toda la familia está mejor. Esto es impepinable. O sea, es algo que es así. Luego la alimentación, que la alimentación tiene una dificultad y es que no se ven los efectos secundarios hasta pasado un tiempo, pero sí que ya está muy demostrado, pues como el azúcar altera, como la sal altera, etcétera, ¿no? Que son cosas que tenemos muy en cuenta. Y luego, dos que no tenemos muy en cuenta, o sea, luego quedarían 3 más, pero higiene, pues se da por hecho, ¿no? Que un niño se bañe, que un niño esté limpio, que un niño tenga las uñas cortadas, o no, porque también vemos casos en los que eso no se da. Y luego temperatura, que esta parece que no, pero también tiene mucha amiga, y más si estamos en la primera etapa, ¿no? La primera infancia. Porque la temperatura es que el niño lleve la ropa adecuada. Pero es que el cuarto esté con la ropa, con la temperatura adecuada para poder dormir, ¿no? A veces tiene mucho calor, a veces tiene mucho frío, a veces nos estamos dando cuenta que lo hemos puesto cerca de una ventana y en esa ventana hay una corriente y eso hace que el niño o la niña duerma bien o no duerma bien, ¿no? Por eso la temperatura. Y otra necesidad básica es el movimiento, que es algo que no se suele permitir mucho a los niños y a las niñas, ¿no? Total. Yo al respecto lo que decías de
de ese vínculo, esas familias, ¿no? Que andan. Yo creo que también hoy día es que hay tanta información o desinformación, ¿verdad? Que al final no apelamos tampoco al sentido común, en el sentido estricto de la palabra, de una voz interna o llámale como quiera, ¿no? Un valor empírico. Y al final siempre tendemos a mirar fuera lo que podemos encontrar dentro. Y al final lo de esas necesidades, ¿no? Que tampoco se tienen tan en cuenta, a lo mejor esa temperatura, ¿no? Pues, o ese movimiento, que son claves, ¿no? Igual que las otras, al final es un compendio. Bueno, todo suma, pero o sea, si no hay un vínculo fuerte, un apego, un niño no es capaz ni de... o sea, es que eso es lo que le alimenta el estar bien cada día, ¿no? La mirada que tenemos de apego, de cómo lo estamos sosteniendo, de cómo estamos cerca, de seguridad, porque a través del apego viene la seguridad. Sin seguridad no se puede explorar el mundo. Lo que hacen la primera infancia es explorar. Lo único que necesitan es explorar. No necesitan nada más. A veces nos complicamos la vida, yo lo digo mucho. Los mejores juguetes, lo que necesita tu hijo no se compra con dinero, ¿no? O sea, y entonces dicen, no, es que ¿qué juguetes le compra un bebé me lo preguntan todo el rato, de 6 meses, de 9 meses, de 12 meses, de 15 meses? Digo, déjale jugar con lo que haya, con las llaves, con la cuchara de palo que está por allí, con un juguete que le hayas comprado, pues perfecto. Pero va a jugar con la pata de la mesa, va a jugar con la comida del gato, quieras tú o no quieras tú. ¿Sabes? Que va a ser así. Ya, el juguete más apreciado será al final el que el niño convierta como juguete, si eso está clarísimo. Y el que tiene más valor para ti, ¿por qué a los niños y a las niñas les gustan las llaves? Porque suenan y tienen una función. ¿Por qué le gustan ahora los móviles? Porque estamos con el móvil en la mano todo el día, ni más ni menos. Entonces dicen, esto tendrá una función maravillosa. Entonces, pues los bebés, ¿qué hacen? Cogen el móvil y lo muerden. A ver si eso... ¿Por qué? Porque tienen que probar. Primero prueban, antes de experimentar con las manos, se prueba con la boca, ¿no? O sea, el desarrollo de los bebés. Me ha gustado ese sentir del vínculo porque lo he visto y pocas veces se habla incluso como una necesidad fisiológica. Hombre, ¿no? que si no, no hay... Es que mira, desde los bebés, y esto ya está, yo soy psicomotricista, desde la parte de la psicomotricidad ya se habla de que el tono corporal que tenemos comunica cómo estamos a nuestro bebé. Entonces, por eso con algunas personas, cuando los coges en brazos, tu tono, o sea, el tono es la fuerza que tienes o que no tienes, o si es más débil o si estás más flojo, pero desde ahí transmites mucha cosa, mucho también, porque pues si tú tienes nervios, pues transmites que estás nervioso. Si te da miedo coger al bebé, también lo notas así. Si tienes tensión porque te has trastabillado y te puedes caer, el bebé nota que hay un momento de inseguridad. Ya desde ese primer momento hay una conexión muy fuerte de ese apego y ese vínculo que tenemos con el bebé y que él le dice si está bien o no está bien en el sitio en el que está. Eso, la continuación es la mirada. Porque luego es esa mirada la que le transmite nervios, la que le transmite tensión, la que le transmite puedes seguir haciéndolo, la que transmite no, la que le transmite vamos a reírnos, la que le transmite estamos relajados. Y eso es la parte fundamental del desarrollo. Total. Súper, vaya melón, ¿eh? Y nada, pues vamos con la 3, acompañantes. ¿Qué tipo de habilidades, capacidades debería disponer un acompañante de esta primera infancia? Bueno, esto es una pregunta complicada porque hacemos como la lista Tengo por ahí un artículo muy divertido que se llama La perfección docente, ¿no? Y ahora resulta pues, que tenemos que saber disciplina positiva, tenemos que saber neuroeducación, y tenemos que saber aprendizaje cooperativo, y tenemos que saber movimiento libre, y tenemos que saber, claro, esto llega un momento que la capacidad pues, es limitada, ¿no? Tienes que saber de Reggio Emilia, tienes que saber de psicomotricidad, tienes que saber de todo. Entonces, de proyectos, de ambientes, de zonas, de todo lo que haga falta. Entonces, llega un momento en el que cuando estamos en ese punto, dejamos de ser lo que somos, que es lo importante, ¿no? Entonces, para mí, lo que tiene que tener un acompañante es el revisarse, porque solo podemos dar a los niños lo que somos. Entonces, si tú eres un amargado y vas por la vida como una alcelga pocha, pues entonces tú lo que transmites a los niños es que la vida es una amargura y que no merece la pena estar bien. Entonces tienes que revisarte eso, igual que pues si estás todo el día alegre o si estás, por ejemplo, yo en el aula tengo un tono de voz alto, tengo fuerza en la voz. Entonces eso hace que a los niños que son más sensibles, pues si yo levanto la voz sin querer en un tono que para mí está bien o que para otros niños también está bien, pero hay un porcentaje que a esos les genera inseguridad y tengo que darme cuenta de que eso
pasa, ¿no? Todo lo que transmitimos a través, pues, de la voz, del cuerpo, de nuestras acciones o de lo que hacemos. Pero para mí hay un concepto que me gusta mucho, que también tengo un artículo por ahí, que escribí, que se llama la piel del docente, ¿no? Eso es lo que me parece a mí que es lo más importante para los profesionales, para los acompañantes, ¿no? Podríamos hablar la piel del acompañante, ¿no? Pues es, vamos, la mirada que tiene, pues, para construir el espacio y elegir los materiales, pues eso habla de lo que el docente es y no solo de lo que sabe, ¿no? Por ejemplo. Y entonces para mí la piel del docente es esa sensibilidad que tiene un acompañante, la persona que está con los niños o con las niñas, para ajustarse a los niños y a las niñas con los que convive. Es esa permeabilidad que tiene para escuchar, para observar, para facilitar lo que necesitan o necesitarán después en su proceso. Y es como una cosa que es el respeto y las utiliza de estar sin estar. Esa es la maravilla de las personas que saben estar con los niños y con las niñas, ¿no? Que son personas que han dado primero una seguridad muy grande a sus niños a nivel de vínculo para que puedan explorar, han preparado unos entornos para poder desarrollarse y después están allí que parece que están, pero no están, ¿no? O sea, parece que no están, pero están, ¿no? Es una mezcla ahí en el que vamos haciendo esto. Yo tengo la frase que siempre digo, estar sin estar estando. Eso sí, algo así, ¿no? Es una observación Sí. activa que hablamos mucho, porque en realidad, para que un niño se desarrolle, lo que necesita, o sea, necesita poco, pero es básico, ¿no? Necesita seguridad. Esa seguridad viene a través del vínculo, que es lo que hemos hablado. Y a partir de ahí, el niño viene con todo el dispositivo para explorar el entorno que tenga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Facilitar entornos que sean mejores. Entonces, tú lo facilitas, estás allí, pues estás allí también para las necesidades básicas, pues para la alimentación, para el sueño. Y eso también tiene, pues, un respeto y una sutileza de no invadir sus procesos y a la vez facilitarlos, ¿no? Es una línea ahí finita y que luego ya como padre te lo saltas, porque claro, como padre no puedes ser profesional. Ojo de esto, ¿no? Ojo. O sea, porque no puede ser, no, es que yo no interfiero en el juego de los niños, que es lo que hacemos todos los profesionales, lo que deberíamos hacer todos los profesionales de la educación, porque rompemos el proceso del niño o de la niña. Pero como padre no te toca eso, te corresponde, bueno, que tiene que tener esos momentos, pero también tienes que reírte, tienes que romper esos procesos, tienes que jugar contigo, tienes que compartir, tienes que cachorrear, pues ese tipo de cosas también forman parte del desarrollo, ¿no? Total. Pues nada, vamos a la 4, entornos. ¿Qué tipo de entorno sería el más adecuado para acompañar estas necesidades de las que hemos hablado? Bueno, por eso estamos hablando de entornos o de ambientes, ¿no? Que le hablamos. Lo primero es que sea un entorno, un espacio donde el niño y la niña se sienta seguro. Entonces pensamos, o sea, si tú cierras los ojos, si alguien cierra los ojos y piensa dónde está seguro, normalmente está seguro en su casa, en su hogar, en un sitio tranquilo. Entonces, ahora cojamos y nos extrapolamos o nos teletransportamos a un espacio educativo y nos sentamos allí con los ojos cerrados y los abrimos de repente, ¿no? Si los abrimos de repente y notamos una sensación de calidez y de placidez y decir, oye, pues qué sitio tan majo para estar, este sitio está bien. Pero si llegas allí y hay gritos, estrés, materiales, o sea, como cosas así como estruendosas, colores por todos los lados, etcétera, pues el niño no va a estar bien, pero no va a estar el niño bien, ni vas a estar tú bien. Y además, lo bueno que tiene el 0,3 en bebés, pues es que la velocidad va muy despacito, todo está muy bien, hasta que ya cogen los 9, 10 meses, 11 que empiezan a gatear a toda velocidad, pero eso hace que el espacio pues sea un espacio, pues bueno, de tranquilidad. Que esto ya desaparece con el 1-2 y con el 2-3, pero claro, entonces eso nos invita a generar entornos o espacios donde haya pocos niños y niñas donde puedan desarrollarse tranquilamente con unos materiales suficientes, ¿no? Porque también el tema de los materiales también da mucho juego. Entonces, ¿cómo saber si los materiales son los que tienen que ser? Pues mira, si es poco, o sea, ves que hay escasez en los procesos, o sea, que a los niños les falta como materiales para jugar o cosas así, bueno, hacen lo que pueden, pero al final terminan inventando cosas raras porque dices, no, me falta. Pero cuando hay mucho, que es el habitual, lo que pasa es que es imposible ordenarlo. Entonces, si es imposible ordenarlo, esa es la medida de decir, sobra material.
quita material. Entonces quitas material y ves que los niños hay menos conflictos, porque no está todo por el suelo, el ambiente está mucho mejor. Entonces, el entorno depende mucho eh, de qué edad tenga el niño. No es lo mismo que sea un bebé, que tenga 1, 2, que tenga 2, 3, tenga 3 años, que tenga 4 o 5, ¿no? Por ejemplo, en toda esa rama. Para mí, el entorno debe facilitar 5 necesidades básicas que no hemos hablado, que son como para mí las necesidades, o hemos hablado un poco, las necesidades de acción de los niños, que son experimentación, representación, juego simbólico, movimiento y descanso. Estas son lo que el espacio tiene que permitir. Pues es verdad que si lo miramos, pues experimentación, pues que tenga materiales para experimentar y para explorar al principio, ¿no? Y esto sí que está muy extendido en toda la etapa y es como sencillo, ¿no? Y si no, los niños lo cogen y lo experimentan. Vale, siguiente, representación. Pues llega un momento en el que cuando son bebés no tienen tanta necesidad de representación, pero a partir del año y algo, pues ya empiezan a hacer como algunos garabatos, ya tienen como necesidad de representar algunas cosas que se mezcla cuando empieza el juego simbólico y ahí empezando a representar ciertas cosas. O sea, se mezcla la representación gráfica de dibujar con la representación simbólica de hacer que un niño hace como otra cosa y van haciendo, bueno, pues son presimbólicos, por decirlo así, todavía es una parte principal, pero luego a los 3 o los 4 años pues ya se desarrolla muchísimo. Esto sería los 3. Luego, el que es fundamental es el movimiento, que en el cero, para los acompañantes y las personas que trabajan en el 03 es obvio, porque si no le dejas a un niño o una niña de 1 o 2 que está aprendiendo a andar, no le permites que ande, pues es que no puede. Y si ya lo haces con los de 2, 3, te vuelves loco, porque los de 2, 3 tienen una necesidad fundamental. Pero pasan al 3, 6 y en el 3, 6 se acaba el movimiento. ¿Por qué? Si necesitan desarrollar el movimiento, un movimiento más preciso, un movimiento que les genere un reto, porque claro, les ponemos cada cosa para que sea un reto que te partes de la risa, ¿no? Claro. Y el último y más importante, y este se lo debo también a José María Toro, que le hago así un poco de homenaje. José María Toro es maestro de primaria, pero sí que antes hablábamos de esta piel del docente que te revisas, pues él habla de todo, del tono, de la voz, o sea, es una maravilla leerlo y para mí supuso una transformación personal. Habla del descanser, espacios para el descansar para ser. Entonces, pues bueno, en una madre de día o en un padre de día, pues una casa invita normalmente a esa acoger en ese sentido. En bebés normalmente las escoletas o las escuelas infantiles también se suele dar. Bueno, en el 0-3 si estamos en un buen sitio normalmente se da. Pero en el 3-6 no hay espacios para que un niño se siente y se duerma, ¿no? Si lo necesita. O se siente y descanse, o se siente y observe, ¿no? Porque antes decíamos, ay, este niño está en babia, pero ahora viene la neurociencia y nos dice que este niño que está en babia lo que está es reacomodando información en su cerebro. Por favor, déjalo observar y déjalo tranquilo que está haciendo su trabajito, ¿no? Entonces, esto no lo hacemos normalmente con los ambientes y para mí es fundamental. Que haya tiene que tener estas 5 variables en el espacio conjugadas, pues luego pues en lo que son las zonas que normalmente, pues dependiendo cómo lo configuremos, pero hay diferentes zonas, ¿no? Pues tenemos la zona del hogar, la zona de artistas, ¿no? O de representación o de dibujar, lo que sea, o la zona de matemáticas o de construcciones o de representación. Bueno, hay un poco de todas las que hay, vamos, que más o menos las vemos en esto porque son las necesidades básicas que tienen los niños y las niñas. Total, me parece, vamos, muy interesante todo. Y respecto al descanser, me apetece indagar en ese concepto, me ha molado bastante. Y todo lo que implica, ¿no? El descanso, yo lo veo también a medida que se van cumpliendo etapas, va denigrándose, parece que pierde el sentido totalmente cuando es súper importante y todo lo que implica y arrastras con él, con ese descanso. A mí me parece que sí. Sí, sí. Pues nada, vamos a la quinta, social. Tal y como se está entendiendo hoy día la infancia, ¿cómo podemos traer a las familias dichas necesidades? ¿Qué ocurre para que haya ese alejamiento en las necesidades del menor y el corresponder de la familia? Abrimos melón también. Abrimos melón, sí. Bueno, ¿cómo podemos traer a las familias estas necesidades? Yo creo que las familias... es que tenemos como 2 discursos. Un discurso como el profesional de la educación, es como las familias deberían de... la familia está. O sea, no necesita saber las necesidades, las vive cada día. Vive cuando su niño no duerme y lo que pasa es que estamos en un momento muy complejo
en el sentido de que nos faltan referentes y las familias están solas, hay muchísima información, pero nos falta lo básico, que es saber cómo llevar a cabo estas cosas, ¿no? Entonces, las familias yo creo que saben, bueno, tenemos familias de todo tipo, ¿no? Como esto, como bien sabemos, pero cada vez hay más cultura y más información sobre lo que necesita el niño y cada vez hay menos familias que todavía siguen en una visión, como digamos, más tradicional, en el que el niño es el último mono, en el que el niño no importa, en el que no tiene que expresar sus emociones, en el que tiene que comportarse. Lo que estamos viendo es como el encaje de saber que el niño es diferente, pero yo desde mi mente adulta todavía no sé cómo descifrar eso, ¿no? Que los padres y las madres a veces no saben cómo descifrarlo y se encuentran con un niño y no tenemos esta formación. Y también lo que ha pasado es que lo que te daba antes tu madre y te lo decía, o tu abuela y te lo decía, pues ahora ha cambiado muchísima información, porque antes decía, a los niños tiene una rabieta, pues déjalo, ya se le pasará. No, no, perdona. O sea, tiene una emoción, mira a ver qué le pasa, valida esa emoción, luego mira a ver cómo puedes ayudarle a salir de eso y buscar soluciones y eso le va a hacer evolucionar y tener una conciencia de sí mismo que no teníamos nosotros, ¿no? Dicen, ya le daba un sopapo al niño y no pasa nada, que están todos tal. Bueno, y estás de psicólogo, pero no lo reconoces. O sea, quiere decir que no haya sido a psicólogo no quiere decir que no, con todo lo bueno que tiene, que aquí hemos ido Claro, todos claro. o todas, pero es importante que esto se dé, ¿no? Entonces, bueno, todavía sigue habiendo familias así, pero por lo general, o familias que consideran que la etapa del 0-3, pues bueno, es que es una guardería, ¿no? Hay que meter ahí a los niños, tú lo dejas y tal, pero es producto de la vida en la que vivimos, ¿no? Que es, vamos a toda velocidad y los niños no están, o sea, no tienen prioridad a nivel político y social. Entonces, al no tener prioridad a nivel político y social y no tenemos nada más que remontarnos a la pandemia para saber en qué lugar quedaron los niños, ¿no? Pues por detrás de los perros, podríamos decir, por detrás de los perros, por encima de los gatos, ¿no? Por poner una escala de valores, porque los gatos no salían a la calle y los perros luego, los niños sí salieron, pero bueno, en cualquier caso, esto es un reflejo de las políticas que hay y claro, las familias sí que les quieren poner en el centro como corresponde, pero la conciliación hace muy complicada toda esta circunstancia. Entonces, yo no creo que haya alejamiento de las necesidades del menor en muchas familias, sino que yo creo que hay una, y lo hablo en el libro, ¿no? Vamos a poner una madre que acaba de tener a su niño o a su niña y que se le acaba el permiso de maternidad y entonces pues estaba haciendo, pues todos los profesionales de esta etapa te van a decir pues que necesita lactancia materna, si tú lo has decidido y te parece bien, pero que estaría bien que fuera así y colecho porque es donde va a estar mejor, contigo, etcétera, ¿no? Pero resulta que es que luego tienes que ir a trabajar tus 8 horas a partir de el cuarto mes o del quinto mes y rendir. Entonces, ¿quién carga con esto para que el niño esté bien? Cargan las madres. Entonces, porque no hay ninguna estructura que permita que esto se dé así. Entonces, yo creo que las madres sí que tienen necesidad, sí que saben las necesidades de ese menor, ¿no? Y quieren hacerlo de la mejor manera posible, pero hay una imposibilidad. Entonces, yo mismo, por ejemplo, en mi familia, pues podríamos tener a la niña metida en el cuarto con nosotros durante muchísimos años, pero mi mujer, o hacer la estancia nocturna, pero si hace la estancia nocturna y se levanta cada 45 minutos, una hora, igual mi mujer no está bien. Entonces, tienes que tomar decisiones que no tomarías si se protegiera la infancia en ese sentido, el desarrollo de la infancia. Y yo creo que las familias sí que tienen, sí que saben las necesidades del menor. Lo que pasa es que hay un encaje que no permite que se las des. Entonces es una frustración muy grande y muchas madres vamos, me escriben toda la semana madres que se incorporan al trabajo y que están sufriendo porque saben que su hijo es muy pequeño y que tiene necesidades como estar con su madre y no, y no, y no, y no, y no puede ser, ¿no? Porque la sociedad está montada de esta manera, ¿no? Entonces yo sí que creo que no es que las familias estén alejadas de sus necesidades, sino que no, hacen lo máximo que pueden, ¿no? Que pueden. Total, ¿no? Y luego yo veo también sobre todo los choques de realidad. Es Mm, decir, que la vida te sitúa en un momento, tú tienes otro conocer sobre tu niño, pero la realidad es la que es y entra la culpabilidad. Nos sentimos culpables muchas veces no, también de lo que queremos dar a lo que damos, ¿no? sí. Por ese choque de realidad en el que vivimos al final. Llámale sistema, llámale planteamiento, cómo está la historia, ¿no? Al final. Mm. Ujú. Claro, bueno, yo en realidad en esa tesitura a lo que me dedico es a sacarle
el máximo partido a la situación difícil que tenemos. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Por eso, cuando te hablo al principio, no solo me dedico a crianza, sino a organización familiar. Porque lo que Claro, hago es que si, de hecho, yo acompaño a gente, ¿no? A familias en este proceso. O sea, si no solo te ayudo a revisar, porque ¿qué ocurre? Tú haces un curso de crianza respetuosa, perfecto. Y de cómo y disciplina positiva. Y de cómo acompañar. Pero claro, si tú no has tocado los horarios, las rutinas, ya, la gestión de los tiempos, ¿qué va a pasar? Que se van a generar muchos momentos de tensión. Momentos de tensión que por mucho que tú quieras hacerte 50 cursos de crianza respetuosa, si tu ola emocional sube, ahí te cuesta mucho. Entonces, por eso trabajo mucho la organización familiar, pues cómo hacer las rutinas para que estén ajustadas a las necesidades del niño que puede tener, ¿no? Y las responsabilidades que puede tener en función de la edad. Pues a lo mejor pues el mío con 3 años pone los cubiertos. Pues ya está, suficiente, vamos, no tiene que hacer más, ¿no? O echa la ropa al cesto o lo que sea. Pero manejar y gestionar esa organización familiar, que es lo que a veces no se hace mucho, hace que se generen muchos menos momentos de tensión y, por otro lado, cuando educamos a los niños también para que sean autónomos y responsables, todo esto va haciendo que ganemos también un poco más de tiempo y tengamos vida, porque aquí se nos ha olvidado una cosa importante, y es que ya. si las madres y los padres no están bien, los niños, ¿cómo van a estar? Pues van a estar mal. Entonces, lo importante es que también hemos tenido como una polarización de los niños son el último mono. Y ahora los niños están en el centro, ¿no? Las familias que se han puesto las pilas, pero se te olvida que tú también tienes que haber un equilibrio con las personas que están allí, porque si no, si tú no estás bien, tu hijo no va a estar bien. Entonces, por eso es tan importante. Una coherencia, ¿no? Yo veo ahí, o sea, me viene ahora, por ejemplo, ¿no? De estar a lo mejor yo en mi casa con mi pequeña Mm. y querer leer. Y Sí. ella a lo mejor querer ir afuera. Mm, Y decir, mi amor, yo ahora me apetece leer. Si te mm, apetece, puedes leer conmigo y si no, cuando yo acabe, te aviso y nos vamos fuera. mm, Y coge su librito y se viene conmigo y se pone a leer conmigo. mm. Y es una cosa deliciosa, ¿no? Me parece muy bonito, aparte de toda esa gestión que está haciendo ella con 2 años y medio, el tener yo mi... ¿no? Pasa que nos desvirtuamos, yo veo muchas veces, ¿no? Como padres. Claro. Bueno, es normal porque le queremos dar todo a nuestros hijos, pero si te Claro, pierdes demasiado, yo siempre digo, vale, te doy año y medio, eh, un año, pero ahí tienes que empezar a reajustar porque si no el precio cada vez es más grande. Porque no solo eres tú, que si tú no estás bien, pero también va la pareja, ¿no? Y esto lo vemos mucho los profesionales que hemos trabajado en el 3-6, cuando los niños tienen 3-6 años, pues que cuando el segundo o el tercero ya tiene 3 años, se miran a la cara uno al otro, o la una a la otra, o como sea, y dicen, pero ¿y tú quién eres? Y dice, pero ¿y tú? Pues ya no nos conocemos, ¿no? Porque claro, el primer año es el más duro para la pareja, ¿no? Del hijo que tengas, da igual, yo tengo 4, pues con cada hijo el primer año es muy duro, ¿no? Porque se resienten muchas cosas y hay como que seguir hacia adelante, pero hay que seguir sembrando como se pueda, ¿no? Poco a poco para que eso vaya cada vez mejor. total. Y nada, pues ya acabando, la pregunta 6 que es pregunta Mm, lo que quieras. Y es si con todo lo que hemos hablado te surge mm. alguna pregunta para mí. Bueno, para mí es como, bueno, lo primero es darte la enhorabuena, ¿no? Yo creo que se necesitan también hombres visibilizando también esta parte de la crianza y de los cuidados que hagan de ejemplo a otros hombres que se están sumando. Cada vez hay más, ¿no? Yo cada vez lo veo y también me escriben muchas, bueno, cada vez lo veo, pero queda mucho por hacer, ¿no? Te digo, pues que sé, tengo 30 y tantos mil seguidores en Instagram, el 92 o 95% son mujeres. O sea, quiero decir que hay hombres, pero todavía queda mucho en cuanto a las necesidades del niño, etcétera. Pero bueno, por ese lado te doy la enhorabuena y las gracias también por visibilizar. También detrás de ti hay muchas mujeres, ¿no? Como en mi caso, que yo no sería quien soy si no fuera por todas las mujeres que están detrás. Y bueno, ¿cuál es el mayor reto que tienes tú como padre de día? Uf, bueno, el mayor reto yo creo que está en mí. Yo estoy aquí egoístamente, incluso diciéndolo a lo mejor, porque a mí me da mucho el meneo. Es decir, a mí estar con los niños implica un trabajo personal diario. Y a mí es un trabajo de vida que me encanta. Entonces me gusta esa salsa.
Entonces, poder estar con ellos implica poder estar conmigo, cuestionarme y también de alguna manera siempre he sentido que he tenido a mi niño muy presente. Entonces es seguir teniéndolo, ¿sabes? Es como, Sí, como que estoy con ellos. Muchas veces me pasa, tío, de que nos vamos a lo mejor por aquí, yo vivo en el campo y nos vamos en algún sitio difícil, tenemos el camino salvaje que es súper difícil, ¿no? Que allí sí, encontramos el juego, o sea, el trabajo colaborativo, la tribu, nos avisamos, surgen cosas, pero luego llego a casa, lo miro, digo, pero si es que son unos bebés, si es que son claro. muy pequeños, ¿no? Pero es que a mí en el momento de allí es que estoy a su altura, ¿sabes? Es que es una cosa, es como que uno ve el potencial de ellos y mi mayor reto es seguir manteniendo esa llama. O sea, yo no sé si se apagará o no, pero tengo muy claro que no podría estar sin esa ilusión, sin esas ganas, sin ese amor que me levanto todos los días para hacerlo. Ese es mi mayor reto, mantener esa llama. Y el día que se apague, también como reto, ser responsable y decir a otra cosa mariposa. Mm. Yo Bueno, creo que son, ese son es etapas. el... Sí, seguro, pero bueno, ese por ahí iría. Bueno, es un reto importante, ¿no? El de retomar cada día a tu niño interior en ese sentido. La profesión que tenemos cuando estamos con niños es, yo creo que la mejor profesión del mundo, porque cada día es una aventura diferente, cada día ocurren diferentes. O sea, un día eres mago, otro día eres malabarista, otro día eres artista, otro día eres cocinero, otro día eres limpiador, o sea, da igual, ¿no? O sea, que en ese sentido nos permite estar constantemente en un movimiento que es precioso. Y luego también me ha parecido maravilloso que esa mirada que tienes para potenciar a esos niños que son bebés cuando los miras de lejos, ¿no? Porque esto pasa mucho y es que hay una mirada como muy paternalista a la infancia, ¿no? De protegerlos. Y que no pueden hacer esto, y cómo se va a subir a este columpio, y cómo va a ir por el campo. Pues, bueno, va por el campo porque está el campo y puede ir, y está con una persona que le da seguridad, y está asumiendo sus propios retos y asumirá sus propios riesgos, pero la única manera de que un niño o una niña sea capaz de entender hasta dónde puede llegar y sea responsable con sus movimientos y de sus acciones es permitirle moverse y que se encuentre con eso y que tenga una persona que no le esté juzgando o castigando o no validando sus acciones cuando las hace, ¿no? Entonces eso me parece también muy bonito por tu parte bueno, como profesional, ¿no? Es tu función como profesional, pero que es verdad que esa mirada hace que esos niños estén más seguros y puedan llegar más lejos, ¿no? Porque la mirada lo hace todo. Sí, al final es como siempre ver su potencialidad, ¿no? Mm. Y, y también ese, pues bueno, antes lo estábamos hablando también, ese reto también de alguna manera, pues no sé si está bien o mal decirlo, pero como hombre, Mm. yo al menos en mi ámbito de 0-3, que uno se puede encontrar muy solo y muchas veces se puede sentir en el foco, Mm. ¿no? De qué dices, qué haces, cómo lo dices, ¿no? Y también implica que cuando uno está en su línea, cuando uno está con ese trabajo, es como que te preocupas menos de esas cosas porque estás, aunque quieran estar ahí, meter la puntilla, ¿no? O intentar indagar en cosas o profundizar en, que al final uno está donde está y eso también es muy bonito, la verdad. Yo creo que necesitamos referentes de o sea, de los diferentes géneros, ¿no? Para acompañar a los niños con esa diversidad y esa culturalidad diferente, tanto en esto como en el resto de profesiones, ¿no? Pues ingenieros, aeronautas, pilotos o lo que sea. Y bueno, pues siempre hay personas que van abriendo camino, ¿no? Lo hablábamos al principio antes que no se ha visto, ¿no? Pues cuando fuimos a la universidad, pues era 60 en mi caso, ¿no? Pues 60 mujeres y yo. Y bueno, y cinco de los cuales acabamos dos, ¿no? Y en tu caso era parecido, ¿no? Pues bueno, formaba parte de la profesión en ese sentido, pero bueno, también hay otros referentes, ¿no? Que están ahí aportando y acompañando. Sí, total, y yo creo que sobre todo lo que estamos generando en esos niños, o sea, tener esa figura de referencia masculina, con lo que incluso puede representar hoy día los padres, ¿no? Mm. Que uno lo puede ver, que al final es con los que solemos hacer más tratos suelen ser las madres, puede parecer incluso padres ausentes, aunque yo me meto ahí, ¿no? Pero entiendo que también hay una gestión del tiempo, que hablamos de tiempo de calidad, y me parece súper Mm. bonito, pero también lo que puede implicar en esos peques esa figura de referencia masculina, me parece muy bonito, me parece muy interesante también.
Bueno, mi experiencia ahí en ese sentido es que, pues, por ejemplo, hay niños que han conectado conmigo de ambos géneros, ¿eh? Tanto niñas como niños, y que han funcionado muy bien, pero hay otros que los que me ha costado más y he tenido compañeras en clase y con una mujer han gestionado o desarrollan otras capacidades. Bueno, incluso ya te hablaría de no hablar de género, simplemente que cada uno Total, permite o aporta una diversidad y que los niños se expresen de una manera y contigo, pues los niños se expresan de una manera con tu capacidad, con tu personalidad, con tus valores, con tu forma de moverte, de expresarte, etcétera, y con otra persona, independientemente del género, otra cosa, ¿no? Así que, bueno, permitimos, ¿no?, que esto se dé de esa total. manera. Que eso pasa mucho, que vamos al blanco al negro, ¿no? Y estamos Mm. hablando de personas, ¿no? Entonces, no, cuando se habla, por ejemplo, de eso, ¿no? De maternar, paternar, ¿no? Si se habla de un género, una cualidad, yo Mm. al final creo que está en las personas eso, y con unos tendrán unas cosas diferentes a otras, y eso no quiere decir ni mejor ni peor, Mm. Sin duda. total. Pues Pues cada nada, uno lo que Ares, aporta. Bueno, un pues un placer placer, grande. un placer tenerte aquí, Mm. y nada, vamos hablando y hasta la próxima. Bueno, pues nada. Un placer haber venido y que esto siga adelante y que se pueda hacer y que se visibilice, ¿no? Que hay diferentes posibilidades para la infancia de calidad, ¿no? Pues bueno, pues puede ir a la escuela, pero también puede ir a madres y padres de día que generan entornos pequeñitos y preciosos para que tu hijo o para que tu hija esté. Y nada, para cualquier persona que quiera verme o seguirme, con entrar en Ares González, aresgonzalez.com, allí entran a mi lista de correo, que ahí es donde tienen todo, experiencias que cuento con los niños, de cómo hacemos para las familias, etcétera, ¿no? Que voy mandando y que son pequeños regalos a la semana, ¿no? Así que bueno, por ahí estoy. Pues superaré. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.